Ok, sí, buenas tardes. Mi nombre es Enedir Miguel Alce Olivero. En esta ocasión vamos a sustentar acerca del aprendizaje de conceptos significativos, del aprendizaje significativo al cambio conceptual. En la didáctica de la ciencia existen propuestas de enseñanza para la ciencia, en la cual se enfocan en torno a los contenidos verbales, en la cual el estudiante adquiere competencias de razonamiento verbal a través de los contenidos que se pueden expresar verbalmente, es decir, a través de los contenidos verbales. Estos contenidos verbales se caracterizan por tener algunos principios que son clasificación, ordenación y relación. Para ello, estos contenidos verbales que son un enfoque de la enseñanza actual de la ciencia, el desarrollo de los contenidos verbales, solo se pueden desarrollar si los estudiantes se disponen de conocimientos conceptuales, es decir, estos conocimientos que tienen unas características, conocimientos que se tienen de las cosas, como pueden ser datos o hechos, conceptos, principios o leyes que se pueden expresar verbalmente. De manera que este enfoque de la enseñanza de la ciencia se dispone de esto, del desarrollo de estos contenidos verbales que solo se pueden obtener si el estudiante se dispone de unos conocimientos conceptuales que estén fundamentados mediante la explicación y la comprensión de datos, hechos, leyes o conceptos. Pero es que hay una situación, un problema aquí. Es que los alumnos no tienen este conocimiento conceptual, no lo poseen. Entonces, esto debido a que, porque hay una existencia fuerte de unas concepciones alternativas o de unos conocimientos previos que los alumnos ya tienen para este nuevo aprendizaje de la ciencia. Entonces, estos conocimientos conceptuales no los poseen los alumnos porque ya tienen unos conocimientos previos que están arraigados a él y que son válidos en un contexto. Para ello, entonces, es válido decir que cuando existen estas fuertes concepciones alternativas de los conceptos científicos que los estudiantes traen, esto se convierte en un obstáculo epistemológico, porque resultan difíciles de modificar y en algunos casos sobreviven a lo largo de instrucciones científicas. ¿Qué pasa? Que Bachelard menciona que los obstáculos epistemológicos son estos. Se crean limitaciones o impedimentos que afectan la capacidad del individuo para construir el conocimiento científico. O en palabras de Bachelard podemos decir que los obstáculos epistemológicos son impedimentos o limitaciones que impiden el aprendizaje de conceptos alrededor de la ciencia, ya de estos conceptos que son revolucionarios alrededor de la ciencia. Entonces, estos conocimientos conceptuales que son un punto muy importante para este nuevo enfoque de la enseñanza de la ciencia acerca de los contenidos verbales, el alumno no lo posee porque ya tiene unos conocimientos previos arraigados que le funcionan en un contexto digamos que le funciona en el contexto cotidiano, pero al cambio del contexto, estos conceptos ya no son conceptos que tornan de índole científico, ya no son, ya no son válidos. Entonces eso se convierte en una limitación. De manera que Bachelard también menciona que hay que plantear el conocimiento científico en términos de obstáculos. ¿Qué quiere decir esto? No me estoy apartando del texto. Quiere decir Bachelard aquí que cuando en el desarrollo del conocimiento científico se presentan obstáculos que el estudiante de pronto trae, concesiones que el estudiante trae arraigadas que pueden ser inducidas, que pueden ser inducidas por la sociedad o por el docente, digamos, en esta forma. Estos obstáculos se presentan entonces cuando está en el proceso de aprendizaje de la ciencia. Estos obstáculos son evidentes, pero cuando la ciencia demuestra, a través de la ciencia podemos superar estos obstáculos, porque la ciencia le quiere dar una funcionalidad a las cosas, de manera que estos obstáculos que el estudiante tiene pueden disolverse porque hay una explicación coherente, fundamentada, sistematizada en torno a los conceptos científicos, en torno al proceso de enseñanza de la ciencia. Ahora, estos contenidos verbales en el currículo, de los datos a los conceptos, estos contenidos verbales, como les dije, tienen unos pilares muy importantes, que son, como pueden ver aquí, los conceptos, los datos y los principios. Estos son pilares muy importantes o son tipos de contenido verbal, digámoslo así, que en esenciación. Los conceptos, los datos y los principios. ¿Pero qué son los datos? Los datos son
hechos también. Por eso en el texto dice datos o hechos. Son información que afirma o declara algo sobre el mundo. Vamos a ver unos ejemplos de datos de la ciencia. La roca está formada por minerales, las células se nutren, se relacionan y se reproducen. La teoría de la evolución fue propuesta por Darwin. La densidad del agua pura es de 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Una distancia de 1 kilómetro equivale a 1000 metros. El hielo se derrite, el alcohol se evapora a temperatura ambiente. Vemos que estos son datos, ¿verdad? Son datos, son hechos de la ciencia y que algunos son necesarios para aprender ciencia, pero otros de estos datos son conocimientos públicos, son productos de la interacción cotidiana, como lo pueden ser el hielo se derrite, ya. Eso se puede ver en la cotidianidad, cómo el hielo se derrite, cómo el alcohol se evapora a temperatura ambiente, pero hay unos que son necesarios para el aprendizaje de la ciencia, como mirar ante la ciencia si la densidad del agua pura es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, mirar que las células se nutren, se relacionan y se reproducen. Son temas, son hechos científicos y que también son hechos que se pueden aprender no mediante la ciencia, sino mediante lo cotidiano, que se pueden observar, que se pueden experimentar. Los datos son hechos que se pueden dar significado a través de una red de conceptos, de manera que los datos necesitan de los conceptos. Por eso en la enseñanza de la ciencia no solo se deben enseñar los datos, sino también los conceptos que para comprender un dato, como podemos ver aquí, hechos y significados. Los significados le dan comprensión a un dato, es decir, todos estos conceptos que nosotros tenemos significado de ellos, podemos comprender un dato. Entonces, se requiere utilizar, y yo le puse esta palabrita aquí, saber conceptos para nosotros poder comprender o explicar en consecuencia los datos. ¿Ya? De manera que cuando nosotros expliquemos los datos, los podemos reproducir, podemos crear nuevas hipótesis, nuevos hechos de esos datos. Entonces, por eso estas líneas aquí tan pegadas, los conceptos y los datos. ¿Por qué? Porque los conceptos y los datos nos llevan a responder a preguntas como ¿por qué se influye la masa? ¿Por qué no influye la masa en la velocidad con la que caen los objetos? ¿Por qué se evapora el agua? ¿Ya? Son preguntas que podemos responder a través de los datos y los hechos. Se requiere conocer de entonces, de esta manera, hechos y conceptos. Por lo tanto, interpretar y comprender un dato es más difícil que conocerlo. Y por eso es un reto de nosotros los futuros profesores de ciencia, porque no solo se trata de enseñar un dato y demostrar un dato y de querer a veces enseñar un dato y que en muchas ocasiones queremos enseñar un concepto y lo volvemos un dato. No, es difícil, es un reto enseñar conceptos, puesto a que a través de los conceptos nosotros tenemos que entender los datos y los conceptos no son, digamos que no son cuantitativos, sino que son cualitativos, en la cual se necesita del aprendizaje previo, de esas condiciones alternativas que el estudiante trae para poder conectarla a la realidad o al dato o al principio que estamos estudiando. Entonces, estos pilares de los contenidos verbales, como lo son los principios, los datos, los conceptos, se logra una comprensión de los contenidos más abstractos y generales. Y es decir, esto es un objetivo de la educación científica, que los datos, los conceptos y los principios logren una comprensión de los contenidos más abstractos y generales, de manera que la comprensión de los datos y de los principios y de los conceptos se tenga de una manera significativa, a través de que los datos se puedan explicar a través de conceptos que es en esencia lo que estamos analizando. Entonces, para lograr esa comprensión de los contenidos más abstractos al desarrollo de la ciencia, se logra a través del aprendizaje de datos y de conceptos. Entonces, muchos profesores de ciencia ponen en duda si es necesaria la enseñanza de datos, porque muchas veces los datos son memorísticos, ¿verdad? Como decir, una distancia de 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Uno dice, es un dato, pero no sabemos, o sea, lo memorizamos, pero no sabemos en sí cuánto es 1 kilómetro, cuánto es, incluso ni cuánto es 1 metro. Entonces, vemos que los profesores hacen esa pregunta y es lógica. Pero miremos que
Es ilógica en el punto de vista de que pensemos que los datos no son importantes. No se puede pensar que los datos no son importantes. Incluso se dice que la ciencia no puede enseñarse sin datos. Los datos es una vía para ascender a otras formas del conocimiento verbal más aproximada a la comprensión. Entonces, los datos son importantes. La mejor forma de enseñar la ciencia depende de ellos, de conceptos, de explicar esos datos, de explicar principios, de aprender los hechos de la ciencia, es comprenderlos. De manera que si podemos explicar los hechos, los datos de la ciencia, lo podemos comprender. Si podemos explicar por qué 1 kilómetro equivale a 1000 metros, estamos comprendiendo ese hecho de la ciencia y muchos otros hechos que le mencioné ahorita, como que la roca está formada por minerales. Sabemos eso como un dato, como un hecho, pero no sabemos interpretarlo. Entonces la idea es interpretarla. La idea es hacer una conexión entre nuestros saberes previos, nuestra cotidianidad, y poder explicarla mediante la ciencia, mediante una fundamentación teórica, sistematizada y además socializada de estos hechos científicos. Entonces, hay dificultades para comprender conceptos, como decía ahorita, porque son más difíciles comprender conceptos que un hecho. Un hecho se puede memorizar hoy, pero lo malo de los hechos es que se olvidan. Pero cuando nosotros comprendemos conceptos, estos pueden tener una duración a más larga que se nos olvide. Entonces, para recordar datos que no comprenden, de manera que lo que estamos diciendo, si nosotros memorizamos datos, no lo comprendemos, se nos olvida, no los damos para recordar, así como cuando nosotros de pronto sí comprendemos un concepto, si sabemos por qué se utiliza, qué consecuencia tiene, para qué se aplica, eso nos puede a nosotros tener una duración y un recuerdo casi que constante de esa situación que tenemos. Entonces, la transmisión de datos no debería constituir un fin principal de la educación científica, ¿no? Pero debería dar sentido al mundo que nos rodea, a comprender las leyes y principios que lo rigen, a través de lo que le dicen, a través de que esos datos podemos comprenderlos, podemos envolverlos en una red de significado, de conceptos, que le podamos dar definición coherente y podamos dar una comprensión a esos datos o a esos hechos de la ciencia. Pero cuando nosotros hablamos de darle una comprensión a esos datos, estamos hablando de que ya tenemos alguna concepción de cómo darle significado a un dato. Y es muy importante entonces hablar de la diferencia entre los hechos y los conceptos, para ver cómo estos se relacionan con nuestras concepciones alternativas o nuestros conocimientos previos. Y es por eso esta ramita aquí hacia la comprensión de conceptos, aprendizaje significativo y conocimientos previos. Se debe poder lograr en los estudiantes que conecten sus concepciones previas a la realidad. Esto es muy importante, porque a veces muchos profesores saben que los estudiantes tienen unos conocimientos previos y que los traen al aula, pero de pronto quieren como que derribar o acabar esos conocimientos previos porque piensa que lo que él le va a dictar son los que son más óptimos. No, es un error, porque estos conocimientos previos se deben fortalecer, de manera que el estudiante puede hacer una conexión de estos saberes previos y conectarlos con lo que el profesor está dando a explicar. Y el estudiante mismo se puede dar de cuenta que si esos saberes previos no le funcionan aquí, entonces puede estructurar a través de la ciencia una nueva forma de pensar. Para ello diferenciemos bien entonces qué son los hechos y los conceptos. Los hechos consisten en copia literal, se aprenden por repaso o repetición, como les decía a nosotros. Nosotros nos pueden decir una distancia de 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Ya podemos repasando y podemos aprenderla en ese día, en ese ratico. ¿Ya? Un hecho se adquiere de una vez, se olvida rápidamente porque es memorístico, pero a cambio los conceptos consisten en relación con conocimientos anteriores. Cuando nosotros intentamos comprender un concepto, lo relacionamos con nuestros conocimientos anteriores, con nuestro conocimiento previo.
se aprende por comprensión, por significado, la cual si nosotros conectamos esos saberes previos y damos una comprensión a lo que tenemos acá, esto puede ser muy significativo. Se adquiere gradualmente, un proceso gradual ordenado, se olvida más lentamente y gradualmente, puesto que hay una construcción lógica y fundamentada acerca de los conceptos en consecuencia. Entonces, miremos una parte muy importante. Los hechos y los datos, tomémoslos como una causa cuantitativa, porque los hechos son de carácter de todo o nada. Es decir, un alumno sabe cuál es el símbolo químico del cambio o no sabe. Es decir, un alumno sabe la tabla de multiplicar o no la sabe. Ya, esos son hechos o datos. Un dato de pronto la tabla de multiplicar, ahí lo memorizan. Algo que se ve mucho en la educación matemática, la memorizan. Pero cuando le hacen la interpretación como una tabla de multiplicar, como suma de suma, que interpreta, o sea, la interpretación de la multiplicación no se tiene, puesto que se aprendió con un hecho, un dato memorístico, que es la tabla de multiplicar. Pero cuando el estudiante entiende el concepto, o el profesor desarrolla ese pensamiento del estudiante a comprender la multiplicación, es muy seguro de que el olvido de la tabla de multiplicar sea mucho más lenta, o sea mucho más gradual, mucho más, digamos, mucho más difícil de olvidar. Entonces, los conceptos cualitativos, de este modo, los conceptos se toman con un carácter cualitativo, puesto que no se sabe todo o nada, sino que puede entenderse a diferentes niveles. ¿Ya? Si no se sabe algo, se puede entender con un nivel, con otro nivel de esto, lo que le dice la tabla de multiplicar. Si no lo sabemos de manera memorística, podemos entenderlo de manera racional, de manera no algorítmica, sino de manera racional. Decir que 2 por 2 es igual a 2 más 2. Estamos como que razonando, ¿verdad? Decir que 2 por 2 es igual a 4 de una manera algorítmica. Podemos decir que de una manera también cuantitativa. Pero el aprendizaje de conceptos es muy significativo, puesto que conecta esos saberes previos a lo que estamos estudiando, lo que queremos estudiar. Entonces, ¿cuál es el origen de estas concepciones alternativas? O sea, esos conocimientos previos que son muy importantes en torno al desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Se nota la experiencia previa que hace que las concepciones se den de manera errónea, ya, porque hay unas experiencias previas que hacen que las conceptualizaciones se den de manera errónea. Esas concepciones las tienen los alumnos. Las concepciones pueden ser de tipo sensorial, cultural y escolar. Las concepciones sensoriales o las concepciones espontáneas se forman por la percepción sensorial que tienen los niños acerca del mundo que los rodea y de los hechos de la vida cotidiana. Ya, como dice, se forman por la percepción sensorial a través de los sentidos. Miremos un ejemplo aquí claro. Al preguntar a un niño, ¿qué es el aire? Un niño de 7 años responde, el aire es el viento que sopla, es frío y mueve las hojas de los árboles. Vemos que es obviamente una respuesta a través de los sentidos, una respuesta que se lleva sensorialmente. Y miremos ahora el origen cultural, las representaciones sociales, que yo lo llamo también las concesiones inducidas, este origen cultural. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos darle explicación a algo, a conceptos, a través de creencias inducidas, debido a procesos de socialización. Estas concesiones se originan en el entorno familiar, social y por la influencia de los medios de comunicación. Ejemplo, a un niño de 8 años se le pregunta, ¿qué es el trabajo? Su respuesta fue, trabajo es lo que hacen las personas para ganarse la vida. Vemos que es una concesión inducida de la sociedad, que a través de la sociedad, a través de la cultura, damos un significado a un concepto y no damos un significado científico, físico, que puede ser trabajo, es la fuerza que se necesita para mover un objeto a un punto determinado. Ya es una concesión inducida al decir que el trabajo es lo que hacen las personas para ganarse la vida. Y de muchas otras maneras, las concesiones inducidas también a veces son por el docente. El docente por una secuencia, cuando dicta una asignatura en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la ciencia, digamos,
físicas, sí, digamos, o naturales. Entonces, el profesor enseña una secuencia en la cual el alumno interpreta como el profesor quiere que él le aprenda. Entonces puede inducirle cosas erróneas al alumno, una fundamentación, una práctica, una didáctica de lo que se quiere enseñar. Por eso muchas veces se dice que los obstáculos epistemológicos son generados por el profesor a los estudiantes. Entonces, por último, tenemos el origen escolar, las condiciones analógicas. Las concesiones analógicas. ¿Cuáles son esas concesiones analógicas? Se derivan de las comparaciones que se realizan con hechos de la vida cotidiana. Se derivan de las comparaciones que se realizan con hechos de la vida cotidiana. Así, la comprensión del concepto se basa en la formación de analogías generadas por los propios alumnos en su entorno familiar o en la escuela. Ejemplo, al preguntar a un alumno de 8 años, ¿qué es el movimiento? Responde, es como un tronco que da vuelta. Por analogía, por hechos de comparaciones de la cotidianidad, si algo se mueve, eso es el movimiento, un tronco moviéndose. Ya son analogías, entonces, de manera que estas concepciones que son de los estudiantes, concepciones de los alumnos, pueden ser unas trabas, unas dificultades en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Entonces, estas concepciones alternativas como teorías implícitas se pueden ver como lo siguiente. Estas concepciones son el producto de un aprendizaje en la mayor parte de los casos informales o implícitos, porque no podemos entender estas concepciones como errores cognitivos del alumno, no, como dice acá, no, en la mayor parte de los casos son informales o implícitos, ya, esas concepciones son informales o implícitos por la sociedad, por el docente, por el entorno en el cual vivimos, de modo que, a manera de finalización, las metas esenciales de la educación científica debe ser precisamente favorecer las relaciones entre las formas de conocimiento cotidiano y previo y científico. O sea, esta relación del conocimiento cotidiano y esta relación del conocimiento previo con el conocimiento científico es muy significativo, puesto que el desarrollo científico, el proceso de enseñanza de la ciencia, el máximo laboratorio de la ciencia, ¿quién es? Es lo cotidiano, la naturaleza. Nosotros vivimos en este laboratorio. Entonces, es muy importante que estos conocimientos que tenemos previamente a través de ese desarrollo cotidiano con el mundo de la vida, podamos relacionarlo con el desarrollo científico o de manera más formal en el desarrollo de enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Gracias, finalizo aquí. Que tengan muy buena tarde.